Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia y hoy vamos a hablar de lo que es un resumen, un cover letter y cómo es una entrevista en este país. Antes de comenzar, y como siempre les digo, por favor regálenme una manito arriba si les gusta este video, una suscripción abajo en el botón rojo y también darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Al momento de llegar acá te das cuenta de que muchas cosas son diferentes y esas cosas también incluyen las cosas laborales. Al momento de buscar trabajo te das cuenta de que, por ejemplo, acá una hoja de vida no es la hoja de vida que conocemos en nuestros países, ni tampoco pues las entrevistas sí son muy parecidas pero tienen un toque diferente. Entonces hoy vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, qué es un resumen, qué es un cover letter y cómo desempeñarse exitosamente en una entrevista americana. ¿Qué es un resumen? El resumen es lo que conocemos como hoja de vida en nuestros países. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el resumen y la hoja de vida? Es que el resumen solamente puedes utilizar una o dos hojas. Dos hojas en el caso de que tu experiencia sea muy extensa. Una hoja en el caso de que tu experiencia sea poca o media. También está el currículum vitae, pero el currículum vitae es algo que solamente los profesores o las personas que aplican para cargos académicos utilizan. ¿Por qué? Porque ese tipo de cargos hacen mucha investigación, entonces es como un resumen, pero mucho más extenso, en donde ellos ponen cada investigación que han hecho y sus experiencias como profesores. Entonces, ¿cómo debe ser un resumen? Un resumen, como ya les había dicho, debe ser muy corto, máximo una o dos hojas. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los reclutadores en este país invierten mucho tiempo revisando muchas hojas de vida al día, entonces les facilitarías el trabajo y tu hoja de vida tendría más porcentaje de ser leída si es mucho más corta. Tu resumen también debe tener algo que se llama perfil profesional o lo que es una breve reseña acerca de tu experiencia profesional y tu educación para que ellos tengan una idea de cuál es tu perfil y en qué estás orientado. Debes poner los últimos 10 años de experiencia. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene amplia experiencia, no pongas toda tu experiencia, solamente pon tus últimos 10 años de experiencia porque eso haría que el resumen sea un poco más corto. Y al poner tu experiencia actual, ellos tendrían una idea de más o menos qué es lo que has hecho durante los últimos 10 años, que es tu experiencia pues la que tienes más fresca, la que más has estado utilizando. Poner la empresa, el cargo y una pequeña descripción de cada una de las funciones que hiciste en este cargo, resaltando muy bien tus logros. Poner tu educación. Esto incluye tu carrera profesional, tu carrera técnica, tu carrera tecnológica o tu posgrado. En cuanto a lo que son cursos de inglés o otros cursos complementarios o certificaciones, se ponen como educación complementaria. También debes poner un pequeño espacio en donde resaltes tus habilidades que crees que van a servir para el cargo que te estás presentando. No pongas ni tu foto ni tu edad. Eso es importante que lo sepas porque muchas empresas se cuidan de no ser demandadas, ya que hay leyes que protegen contra la discriminación y poner una foto o tu edad puede prestarse a que las empresas te discriminen o que la empresa corra con el riesgo de que la persona que envió la hoja de vida ponga una demanda contra ellos por discriminación. Vemos un ejemplo ficticio de una persona, entonces como pueden ver arriba se pone el encabezado con tu nombre y abajo entonces va la profesión. Esa persona, por ejemplo, quiso hacer a este costado su perfil profesional o su perfil personal, como también se le llama. Entonces, este perfil personal o profesional es un resumen pequeñito de lo que es tu experiencia, de lo que es tu educación. Acá también abajo puso los datos de contacto que son súper importantes que lo pongas para que te puedan llamar o te puedan escribir a tu correo electrónico o por ejemplo también a tu dirección, a tu residencia. Abajo esta persona puso sus premios, si tú tienes premios es importante que lo pongas para que vean que tú eres una persona orientada al logro, algo súper importante, que seas una persona orientada al logro. Tus habilidades principales y fortalezas, entonces pon las que sean más relacionadas a este cargo para el que te estás presentando y el empleo, entonces la historia del empleo que para nosotros es la experiencia. Entonces, esta persona, por ejemplo, puso primero su cargo, luego la empresa y la fecha. Siempre es importante poner fechas para que el reclutador sepa de cuándo a cuándo trabajaste ahí. Y también otra cosa muy bueno que lo pongan son sus funciones, porque muchas veces una persona que tiene, por ejemplo, este cargo, account manager, no siempre va a hacer las mismas funciones en todas las empresas. Entonces, es importante para nosotros ver cuáles fueron las funciones tuyas en esa empresa en la que estuviste. Entonces, aquí vas a hacer un resumen de lo que, como algo muy como pequeñito de lo que hiciste en esas funciones, pero algo, o sea, pequeño, pero sustancioso, o sea, que diga todo lo que hiciste ahí,
pero de forma resumida. Y acá entonces ella puso su otra experiencia, que es la misma estructura básicamente, el nombre del cargo, la empresa en la que trabajó, la fecha y sus funciones. Como pueden ver, solamente es una hoja. No es algo como lo que nosotros conocemos en Latinoamérica, que muchas veces ponemos muchas hojas. También esta persona puso perfil académico, pero nosotros lo conocemos como educación. Entonces ella puso acá su bachelor degree, que es el pregrado en ciencias. Entonces vas a poner pues lo mismo, tu pregrado. Muchas personas no ponen cuándo se graduaron por el mismo hecho de que se piensa que se podría intuir su edad gracias a eso, pero yo no le veo ningún problema. Si tú quieres poner cuándo te graduaste de tu bachelor degree, lo puedes poner. Y acá también pues esta persona puso su high school. A veces no es tan importante poner el high school. Hay una sección de la que ya había hablado, que acá no está, que es la sección de certificados o educación complementaria. Entonces ahí vas a poner lo que son tus cursos de inglés, clases que hiciste o certificados extra. Cover letter. Sinceramente, a mí la cover letter me parece una formalidad excesiva, sin embargo, muchas de las empresas lo exigen, entonces es importante que la tengas a la mano y que crees una que sea estándar para tu perfil, para que puedas utilizarla para diferentes empresas porque es algo un poquito exhaustivo de hacer. Entonces, ¿qué debe tener la cover letter? La cover letter debe tener como un poquito, un resumen de lo que hiciste en tu experiencia laboral y tu educación y cómo esa experiencia de educación aportaría al cargo al que te estás presentando. Acá vemos un ejemplo. Esa persona lo hizo de esta manera. Eso es un ejemplo, entonces ustedes le pueden agregar cosas que quieran, que consideren que es importante, pero siempre, siempre mantener la formalidad. Lo importante de la cover letter es ser muy formales. Es como es su carta de presentación. Es lo primero que los empleadores ven. Entonces, acá va a ir su nombre, va a ir su profesión, sus datos personales y en el encabezado van a poner el nombre de la persona que va dirigida. Si ustedes no saben el nombre, pueden colocar Human Resources Manager, por ejemplo, como acá esta persona hizo. Pero esa persona pues sí sabía el nombre y puso también el nombre de Doris Johnson, que de pronto era una persona ficticia. El nombre de la empresa, la dirección y la ciudad. Y también la fecha en la que escriben esta cover letter. Entonces, colocan acá, bueno, como sería una carta normal, que ustedes saben que es súper, súper formal. Entonces, querido Mr. Johnson, ya saben ustedes que todos los documentos que ustedes envíen acá en Estados Unidos deben ser en inglés. No sé si les comenté lo mismo con el hecho del resumen. En el resumen también todo debe ser en inglés, al menos de que se estén presentando a una empresa en español, pero eso como que es muy poco probable. Y entonces, pues lo típico de la cover letter, como cualquier otra carta, es primero pues presentarse, demostrar el interés, sobre todo en ese tipo de carta, que esta carta es más para una oferta de trabajo, pues demostrar tu interés en la oferta de trabajo, contarle por qué estás interesado y luego hablar un poco acerca de tu experiencia y cómo está relacionada esa experiencia hacia lo que vas a hacer en ese cargo. Y como toda carta, pues despedirte con mucha formalidad y ya sabes, pues sí, como toda carta, súper formal. Hablemos de la entrevista. Para una entrevista, la presentación personal es importante y aunque hayan leyes que prohíban contra la discriminación por la apariencia, tenemos que tener en cuenta que de todas maneras la primera impresión es la que cuenta. Y aunque hay una gran diferencia, por ejemplo, con nuestros países, que cuando vamos a una entrevista por lo general lo hacemos con tacones, acá no es necesario, sin embargo sí es importante que prestes atención a los detalles como por ejemplo tu cabello, que estés bien peinado, las uñas, el movimiento de tus manos, detalles de tu expresión corporal, todo esto. La vestimenta también, la forma en que nos vestimos nos define como profesionales también. Es por eso que depende también mucho del cargo al que te estás presentando. La forma en la que te debes presentar en una entrevista en cuanto a tu vestir. No es lo mismo que te vayas a presentar como un creativo a que te vayas a presentar como un ingeniero. El saludar. Muchos entrevistadores le dan mucha importancia a este momento. Entonces, por ejemplo, cuando vayas a dar la mano, dala de una forma firme, pero no tan fuerte, ni tampoco tan suave, ya que muchas personas, muchos entrevistadores le dan gran contexto a esa expresión al momento de saludar. Por ejemplo, piensan que una persona que da la mano muy suave es una persona que no tiende a cumplir los objetivos, es un poco como más suave al momento de trabajar. En cambio, una persona que da la mano firme es una persona muy segura de sí misma y una persona que da la mano muy fuerte pues podría tener algo de agresividad. Entonces,
ten mucho cuidado al momento de dar tu mano. Desde que tú estás saludando ya te están evaluando. El contacto visual es súper importante durante toda la entrevista. Tampoco estoy diciendo que te vayas a quedar así mirando todo el tiempo a tu entrevistador, pero sí es importante que mantengas el contacto visual durante tu entrevista, cuando tú hablas y cuando tú lo escuchas también. ¿Qué preguntas hacen? Bueno, no te van a preguntar nada acerca de tus cosas personales. ¿Cuántos hijos tienes? No te lo van a preguntar. No te van a preguntar si estás casado. No te van a preguntar cuántos años tienes, porque todo esto se presta para discriminación. Que si tienes hijos, bueno, pues ellos pueden decir no, no va a tener tiempo para trabajar porque tienes hijos. Entonces, no te van a preguntar nada de esto para evitar que haya como un sesgo de discriminación en la entrevista, pero sí van a estar más enfocados a tus competencias. Entonces van a hacer preguntas por competencias, como por ejemplo, y muy situacionales. Entonces cuéntame, ¿qué hiciste cuando un trabajador intentó, no sé, buscar un problema contigo? O cuéntame cuando tuviste un problema con el cliente. O cuéntame, por ejemplo, si eres comercial, una negociación exitosa que tuviste en tu último cargo. Entonces prepárate para preguntas por competencias de tu cargo. No es lo mismo lo que le van a preguntar a un creativo, por ejemplo, un diseñador, que lo que le van a preguntar a una persona que va a trabajar, no sé, en salud, por ejemplo. Al creativo le van a dar más preguntas en el área de creatividad. Cuéntame un proyecto que hiciste que fue bastante innovador, por ejemplo. O, por ejemplo, a la persona de servicio al cliente le van a preguntar preguntas más como enfocadas en qué tan bueno es él en servicio al cliente. Por ejemplo, cuando un cliente vino a ti muy furioso, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo lo tomaste? Etcétera. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Te deseo mucha suerte en tu búsqueda profesional y que tengas un buen día. Recuerda, dame me gusta si te gusta el video, suscribirse abajo en el botoncito rojo y la campanita para que YouTube te acuerde cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y hasta luego.